Urantia Colombia te da la bienvenida al estudio de la Quinta Revelación, el libro de Urantia. Padre Santo, en tus santas manos nos encomendamos para que nos guíe en esta presentación, en este documento 5 para extraer aquellas enseñanzas de sabiduría que tanto necesitamos para nuestro crecimiento espiritual. Gracias, Padre Celestial, por darnos esa oportunidad. Gracias. Amén. Aquí tenemos el documento 5, que es la relación del Dios con el individuo. Nos explica, así pues en un resumen muy básico, que el Padre Universal, siendo infinito y perfecto, se relaciona de manera personal con cada ser finito y resalta que es a través de él la presencia del ajustador de pensamiento. Nos dice ese documento que Dios ya eligió estar en nosotros, ahora nosotros debemos elegir buscarlo, seguir su voluntad y aceptar su guía. Hemos pasado por el capítulo 1, que se llama el acercamiento a Dios, y reiteran que el Padre, a través del circuito de los ajustadores de pensamiento, abre esa puerta hacia su presencia y es el medio de comunicación directa con él. Que todos los seres humanos tienen oportunidades espirituales, aunque diferentes en inteligencia, cultura, entorno, posición social. Y que la experiencia de comunión con el ajustador implica un estado moral, una motivación mental y una experiencia espiritual. Pero los frutos del espíritu son la manifestación de esa eficacia. O sea, entre que yo me comunico más con el ajustador, dejo que él me guíe, entonces más frutos del espíritu manifiesto. El capítulo 2 que se llama la presencia de Dios, dice que Dios está presente en diferentes formas: física, mental y espiritual. El capítulo 3, la verdadera adoración. Me copié esta cita porque esta cita recoge todo lo que dice el capítulo. Así pues, vosotros adoráis a Dios, oráis y os comunicáis con el Hijo, y resolvéis los detalles de vuestra estadía terrestre en conexión con las inteligencias del Espíritu infinito, que opera en vuestro mundo y en todo vuestro universo. La oración reconoce a la personalidad y amor del Padre, y la oración puede incluir peticiones, es la diferencia. El capítulo 4, Dios en la religión y la conciencia de Dios. Aunque dice muchísimas más cosas, rescato estos dos aspectos. Religión verdadera es la experiencia personal con Dios, Dios con la criatura. La relación de Dios con el individuo no es solo el determinador del destino, es el destino eterno del hombre. Y me gustó resaltar esto, que es el concepto cristiano de Dios, porque como nosotros todos casi venimos de las religiones judeocristianas, entonces dice que el concepto cristiano de Dios intentó combinar tres enseñanzas separadas: el concepto hebreo a través de Pablo de Tarso, Dios como vindicador de los valores morales, un Dios justo; el concepto griego, Filo de Alejandría, Dios como unificador, un Dios de sabiduría; y el concepto de Jesús de Nazaret, Dios como amigo viviente, Padre amante y la presencia divina. Hasta ahí vamos del capítulo 5, del documento 5, la relación del Dios con el individuo. Entonces nos falta estudiar la conciencia de Dios, que es lo que vamos a empezar hoy, y el Dios de la personalidad, que es el capítulo 6. Entonces, habido hecho este resumen, para conectarnos pues con el documento de qué es lo que estamos estudiando, resulta que el documento que vamos a ver se llama la conciencia de Dios, ¿cierto? Entonces se me ocurrió mirar aquí en todo el documento, en todo el libro de Urantia, algunos aspectos donde mencionan la conciencia de Dios como un abreboca para entender ese capítulo que es bellísimo. No existe una palabra en ningún idioma humano que pueda ser empleada para designar este sentimiento, sensación, intuición o experiencia que hemos elegido llamar conciencia de Dios. Entonces, ya para que nos vamos dando cuenta de la magnitud de este capítulo.
Sin embargo, encontré dos definiciones corticas que dicen así: mejoramiento de la realidad en constante progreso de la experiencia religiosa personal, la conciencia de Dios. Entonces, si yo soy consciente de Dios, poco a poco aumento el conocer la realidad. Y también hay otra que dice, aumente su compenetración espiritual, su conciencia de Dios. Entonces, compenetrarse espiritualmente es conciencia de Dios. Luego dice por acá, cuando hayáis obtenido verdaderamente conciencia de Dios, primero, luego de descubrir realmente al Creador majestuoso, y segundo, comenzar a experimentar esa comprensión del controlador divino que nos reside. Otra cita dice, la capacidad intelectual de conocer a Dios, dos puntos, conciencia de Dios. Entonces, conciencia de Dios también es conocer a Dios. La asistencia de Dios está totalmente más allá de toda posibilidad de demostración, salvo por el contacto entre la conciencia de Dios en la mente humana y la presencia de Dios en la forma de ajustador del pensamiento. Entonces, estas dos situaciones humanas y divinas son las que nos hacen tener conciencia de la existencia de Dios. Luego dice, la conciencia de Dios, como la experimenta un mortal evolutivo, nosotros, debe constar de 3 factores variables de 3 niveles diferenciales: conciencia intelectual, conciencia del alma y conciencia del espíritu. Como esto forma parte de lo que vamos a leer hoy, simplemente resaltarlo allí. Luego dice, el valor supremo de la vida humana consiste en el crecimiento de los valores, el progreso en los significados y la interrelación de estas dos experiencias. Y tal experiencia, o sea, relacionar significados y valores, equivale a la conciencia de Dios. Un mortal con esta experiencia, aunque no sea sobrenatural, se está volviendo realmente un sobrehumano. O sea que nosotros somos sobrehumanos aún estando en este plano, cuando hemos logrado la conciencia de Dios. Y por último, no, todavía no es último, las proyecciones del intelecto humano pueden en efecto originar dioses falsos, dioses a imagen del hombre, pero la verdadera conciencia de Dios no se origina de tal manera. La conciencia de Dios reside en el espíritu residente. Ahora sí, por último, dice así. Ese es el último documento del libro Urantia. El gran desafío del hombre moderno consiste en alcanzar una mejor comunicación con el monitor divino. La aventura más grande del hombre en la carne consiste en un esfuerzo bien balanceado y sano por avanzar los límites de la autoconciencia hasta los ocultos reinos de la conciencia embriónica del alma. En un esfuerzo sincero por alcanzar el terreno que linda con la conciencia espiritual al contacto con la presencia divina. Entonces todo lo encamina a que la conciencia de Dios se realiza con el contacto con el ajustador. La conciencia de Dios es equivalente a la integración del yo con el universo y es su nivel más alto de la realidad espiritual. Y ya ahora sí, por último, encontré esta cita que es al revés, ¿sí? ¿Cómo es que Dios es consciente de nosotros? Entonces dice, todos los mundos de todos los universos están constantemente en el ámbito de la conciencia de Dios. Dice él también, con seguridad he visto la aflicción de mi pueblo, he oído su llanto y conozco sus pesares. La conciencia de Dios. La moral tiene su origen en la razón de la autoconciencia. Es superanimal, pero completamente evolutiva. La evolución humana abarca en su desarrollo todas las dotes que anteceden a la dádiva de los ajustadores al esparcimiento del espíritu de la verdad. Pero el alcanzar niveles de moralidad no libera al hombre de las luchas reales de la vida mortal. El ambiente físico del hombre acarrea la batalla
por la existencia. El entorno social demanda ajustes éticos. Las situaciones morales exigen hacer elecciones en los dominios más elevados de la razón. La experiencia espiritual, el haber concebido a Dios, exige que el hombre lo encuentre sinceramente, intente aparecerse a él. Dicen que uno está cogiendo experiencia desde antes de los ajustadores de ser dotados y aún, aunque no hubiera esparcido el espíritu de la verdad, o sea que la evolución humana es acumulativa y empieza desde el momento cero, inclusive cuando no teníamos ajustador. Y que las vicisitudes de la vida cotidiana contribuyen justamente a hacer la elección más adecuada con respecto a la experiencia espiritual en la construcción del alma, ¿no? Sí, para mí es importante que resaltemos que nos aclaran que el medio ambiente físico, hombre, que vivimos nosotros, acarrea esa batalla por la existencia y por eso a cada instante tenemos que estar tomando decisiones y, y tratar de exigirnos lo máximo para poder seguir existiendo. Dicen que el mejor siempre es el que queda. Y adicionalmente a esa lucha diaria que tenemos que hacer por la sobrevivencia, nos toca comunicarnos con nuestros grupos sociales que nos rodean. Y allí nace la ética, pero la moral es como si fuera innata en nosotros y se expresa a través de la razón que nosotros logramos darle a las circunstancias de la vida que nos permiten tomar autoconciencia. De esa manera vamos, a medida que vamos tomando conciencia de toda nuestra realidad, también vamos expresando valores morales. Ujú. Es en el día a día, en el quehacer, en el trato con el otro. Realmente la experiencia material, mental y espiritual como que se unifican para que nosotros podamos desarrollarnos interiormente y expresar esos valores. Ujú. Sí, allí Comenta. sobre lo que dijiste de las situaciones morales, cuando dice que hacer elecciones en los dominios más elevados de la razón, esto es una consecuencia relativa, ¿no? Porque dependiendo del lugar donde yo me encuentro, asimismo tengo acceso a esos niveles elevados de la razón, ¿cierto? Es relativo a tu capacidad, de Exacto, es acuerdo al relativo marco a la conceptual que capacidad hayas individual. O sea, construido, sí. una elección moral no es igual nunca, cada uno está en un lugar diferente. Argemiro y luego Andresito. Sí, es que me llama poderosamente la atención en los ambientes. Los ambientes en muchos escenarios no son propicios para el desarrollo de la ética o para... Y ahí en ese momento es cuando uno tiene que reflexionar profundamente en los actos más elevados de la razón para que esa experiencia espiritual verdaderamente se vaya consolidando, y digamos seamos un ejemplo para otras personas que definitivamente que no van por el camino de la ética, porque en esta sociedad en que vivimos, pues, como dicen los expertos, esta sociedad está corrompida hasta los tuétanos. Así que para hablar de condiciones éticas, pues imagínense, hay que ser como con grupos muy seleccionados, que estemos en la dirección del mejoramiento continuo y de esforzarnos para alcanzar esos estados éticos, Sí. elevando la razón y el entendimiento para llegar, pues, digamos, a la sabiduría sobre
tema de la ética. Era lo que quería aportar. Gracias, Casimiro. De todas formas, la ética y la moral en una civilización es una construcción. Entonces, por mucho corruptela que uno esté rodeado, uno no debe renunciar a buscar valores más elevados cada vez, sí. O sea, no, es imposible esperar que uno se rodee siempre de gente que sea menos corrupta que de lo que uno espera. Sí. Andresito, Hola, buenas noches. Noche. Quería resaltar que para el libro la moral no es la voz del ajustador No, y en el 196, ahí les puse en el chat, ahí en la sección 3, una discusión extensa sobre la moralidad y allá vuelven a decir eh, que la moralidad no es la fuente de la experiencia religiosa ni del entendimiento espiritual resultante, no. y que la naturaleza moral es superanimal, pero subespiritual. Y aquí dicen es superanimal, pero completamente evolutiva. Evolutivo. Entonces la moralidad no es una respuesta absoluta, pero pues es útil, no es que no se tenga que tener en cuenta, sino que constituye nuestra deducción de lo que es verdadero, bello, bueno, pero está basada en nuestra experiencia finita, limitada, en nuestro juicio imperfecto, eh, en nuestra escasa información de cómo funciona el universo, de todo lo que ocurre. Entonces, nosotros no podemos saber por sí mismos lo que es bueno, verdadero y bello. Sin embargo, podemos desde la experiencia tener una opinión, una buena aproximación en algunos casos, y esa es una herramienta útil, práctica. La única forma de saber realmente lo que es verdadero, bello y bueno, o si algo tiene estas cualidades, es apelando a la autorrevelación, a las ayudas internas, como son el ajustador, el espíritu de la verdad, los espíritus ayudantes de la mente, bueno, todas las ayudas que ya hemos mencionado acá. Pero el ser humano por sí mismo está desvalido porque tiene, si fuera solo por él, tiene una mente finita, una experiencia finita, un conocimiento finito, una capacidad de razonamiento infinito, una percepción de la realidad muy limitada. Básicamente percibimos lo material hacia afuera y poco más. Pero internamente están todas estas ayudas sin las cuales no tendríamos una brújula certera. Entonces la moralidad es útil, pero es lo que con las uñas, con mucho esfuerzo y buenamente como podemos, logramos elucidar por nosotros mismos. Pero esa no es la voz del ajustador y podría coincidir en cuanto a la acción que hay que tomar, pero incluso así probablemente no coincida en cuanto a las justificaciones. O sea, uno puede pensar que ayudar a alguien eh, en determinada situación es una buena acción. Puede ser que el ajustador también le sugiera que es una buena acción, pero incluso así nuestras razones, nuestras, nuestro razonamiento, nuestra justificación probablemente no sea el, el razonamiento, la justificación plena, completa
y, y real, ¿no? Entonces, en resumen, la moral es sutil, pero no hay que confundirla con la voz del ajustador. Cuando nosotros logramos tener pensamientos supremos es porque ese pensamiento tiene un valor moral y se alcanza gracias a la asistencia de toda esta huestes que acaba de nombrar Andrés y también por el trabajo del ajustador. Y ese hecho de que podamos desarrollar un pensamiento de valor moral eleva nuestra mente mecánica a una mente suprema, que es la que realmente se constituye en el alma. Pero debemos desarrollar pensamiento de valor moral, acciones morales, para poder crecer nosotros en el espíritu. Bueno, en el desarrollo del alma, más bien, porque en el espíritu. La religión no se fundamenta en los hechos de la ciencia, ni en las obligaciones de la sociedad, ni en las hipótesis de la filosofía, ni en los deberes implícitos de la moralidad. La religión es un ámbito independiente de respuesta humana a las situaciones de la vida y aparece indefectiblemente en todas las etapas postmorales del desarrollo humano. La religión puede penetrar los cuatro niveles de comprensión de los valores y del disfrute de la fraternidad universal. El nivel físico o material de autopreservación, el nivel social o el nivel o el emocional de la fraternidad, el nivel moral o del deber de la razón, el nivel espiritual de la conciencia de la fraternidad universal a través de la adoración divina. Que Y lo ni la primero que a mí se hipótesis. me ocurre decir allí es que para que haya religión tiene que haber nacido la moralidad en la persona, ¿sí? Sin moralidad pues no tengo como esa capacidad de elegir. De hecho, creo que le ponen el apellido a la primera elección moral de la persona para recibir el ajustador. Entonces de ahí en adelante ya es una respuesta a todo lo que vaya pasando en mi vida. Pero sí dice luego que la comprensión de lo que va sucediendo, de lo que yo voy entendiendo como valores, tiene que trascender unos niveles que están allí expresados como social, moral y al final la adoración divina. O sea que de alguna manera la religión es un resultado de mi juicio moral, de mi expresión, de mi elección moral. Cuando nosotros logramos entender y aceptar el deber que tenemos que hacer, y aceptarlo y ejercerlo, hace que nosotros desarrollemos nuestra propia moralidad, la capacidad que tengamos de aceptar eso. Hay personas que nunca lo hacen y que por crianza siempre hicieron las cosas por ellos y ellos nunca se sienten como en el deber de hacer algo por él o por los demás. O sí lo hicieron, pero, o sea, no evolucionaron en valores y significados. Porque, o sea, que si no lo hicieron, nunca tendrían ajustador, ¿cierto? Porque si no tienen una elección moral, no hay ajustador. Porque no se considera que la mente esté madura. La madurez de la mente se expresa por esa primera elección moral, capacidad de elección, que es de la personalidad, pero necesita el ejercicio de la mente. Yo creo que hay que recordar que la moralidad son las reglas dentro de las cuales nos movemos por la cultura, por la tradición. O sea, la moralidad está escrita. Es convencional. Nos lo van escribiendo. Sí. Entonces, por eso es relativa a la época, al lugar, a las condiciones y es falible. Por eso, sobre la moralidad, el ser pensante tiene que
poner a la ética, que es la interpretación, el ajuste, la adaptación de esas consignas, que son simplemente reglas escritas en piedra, pues. Normas sociales. Sí. Y esa es un poco más la ética en la que el juicio personal entra en juego. Podría incluso entrar la apreciación ni siquiera personal, sino el escuchar el impulso del ajustador. Y lo que es la religión es realmente esa experiencia interior con el ajustador, sea que coincida o no con los mandatos de la moralidad, con los deberes, como dice acá, implícitos de la moralidad. Andrés, pero La religión si, es algo más que eso. Es una experiencia personal y por experiencia entendemos que el sujeto es consciente de estar siguiendo un impulso interior superior y de que ese seguir ese impulso causa una experiencia instantánea de comunión, es entonces decir, esa sería la de manera. adoración. esa es la- a ver, pongámonos en el lugar de una persona que está viendo este video por primera vez y cree que la religión es asistir a un templo y estar en una congregación. Entonces, es lo que acabas de definir sería el concepto que nosotros manejamos, que es el concepto de la religión personal. Pero acá dice que, mira, acá dice que la religión puede penetrar los cuatro niveles: físico, social, moral y el espiritual. O sea, no quiere decir que quien vaya a un templo no esté conectándose en ese nivel. Puede que haya una dependencia de cosas que no son espirituales, pero eso no invalida lo que pueda tener de valiosa esa experiencia. Entre los lectores, por ejemplo, Durante hay muchos católicos. Y está bien, y los católicos tienen, por ejemplo, cosas muy bonitas con las que uno puede no estar completamente de acuerdo, pero en espíritu tienen valor. Ejemplo, eh, la comunión, o sea, la Eucaristía, porque es un momento donde las personas se conectan interiormente en su imaginario, sea una muletilla psicológica o no, con algo espiritual, algo que representa en su mente, igual que otras cosas en el simbolismo católico, lo sagrado, lo puro, lo elevado. Y desde ese punto de vista, ahí hay una experiencia religiosa, si bien está mezclada con muchas cosas que no tienen que ver con la religión, sino con la tradición, la superstición, pero eso no le quita el valor. Entonces no quiere decir que por ser religioso no entres nunca a un templo, por ejemplo. Uno puede entrar y disfrutar de la energía que tiene una iglesia, o incluso admirar el esfuerzo que se ha hecho por embellecer las cosas materiales que inducen a la contemplación espiritual. Jesús no tuvo problemas en predicar en las sinagogas cuando lo invitaron. Y él no iba en principio en choque contra los judíos, tan solo quería que actualizaran el mensaje, pero ellos fueron los que no quisieron. Sí, a raíz de lo que dice Andrés, se me ocurre recordar esa frase del libro que, palabras más dice esto, que, que todas las religiones son buenas porque acercan el hombre a Dios. Entonces, de alguna manera, invita a uno ver a ese religionista como un ser que está haciendo un esfuerzo por conectarse con Dios. Sí, pero es cierto que la forma ideal es la religión personal. Eso sí lo tiene el libro pues muy Sí, claro. sí, sí, tiene los niveles Y es de la mejor religión. religión. Jesús tiene un discurso sobre las religiones, ¿no? Los tres niveles de religión. Y lo que él llamaba la religión del espíritu es esa religión independiente, personal, de búsqueda, de cuestionamiento, eh, que es también incertidumbre, que implica autonomía, que implica valor, que implica buscar por sí mismos.
en vez de la religión de la mente, que solamente necesita declarar que está de acuerdo con lo que alguien más ha definido como una creencia válida. Sin embargo, no es que uno esté a veces en uno o en otro nivel, a lo largo de la vida uno pasa por las tres etapas, la religión primitiva, la de la mente y, y ojalá después la del espíritu. Pero incluso muchas personas pueden seguir, yo conozco lectores durante que pueden seguir conservando supersticiones, amuletos, cosas que pertenecen a veces más al nivel de la religión de la mente. Uno no puede decir simplemente que una persona está en un nivel absolutamente uno mismo, sino que como que poco a poco vamos moviéndonos más de una región a la otra, pero es frecuente que tengamos un pie en el mar y un pie en la tierra, como se dice. En la medida que vamos tomando mayor conciencia de la realidad y razonando mucho más esas verdades que vivimos, vamos avanzando en eso de soltar el pie de la religión de la mente para ir avanzando. Además que no es tan fácil desprendernos de tanto dogma que por tantos años nos inculcaron, pero se logra, si se logra encontrar a Dios en nuestra mente y si logramos con sinceridad hacer la voluntad de Dios, el avance se va notando en la manifestación de los frutos del Espíritu. En mi línea de pensamiento, pues las religiones son muy buenas siempre y cuando se extraigan las enseñanzas, se interioricen y se apliquen, porque aquí en las religiones se encuentra uno que de pronto, pues eso es un riesgo que hay que afrontarlo cuando cae en el fanatismo. Entonces, asegura todo lo que está en los libros, en el caso de la Biblia, pero no hay ningún cambio de actitudes, no hay ningún cambio en relación a la personalidad, en relación al desarrollo espiritual, a las relaciones con uno mismo, a las relaciones con la familia, las relaciones con el otro, pero sin embargo se sigue predicando y predicando y predicando y predicando. Se adquiere un dominio hasta muy interesante de las predicaciones y de todas las costumbres religiosas, pero mientras que esas enseñanzas no sean prácticas y no las instale uno en lo más profundo de su ser para la transformación, transformar esos estados de los velos que tenemos en nuestro interior. Entonces, la religión no cumple su objetivo. Digamos que eso es lo que yo puedo intuir. En varias partes sobre todo en la vida de Jesús, inclusive en los documentos que hablan de la evolución de las religiones, hablan de una religión verdadera. Además de que es la religión del espíritu, en los tipos de religiones que mencioné Andresito, la religión verdadera, dice el libro, que es la que incluye, o sea, al hermano como un objetivo de servicio. ¿Sí? O sea, yo puedo tener una teoría muy bonita y puedo comunicarme con Dios, pero si no presto el servicio, me falta el otro lado de la moneda. Ujú. Desarrollo de la vocación de servicio. Estaba acá Perfecto. mirando, sigue Argemiro. No, sigan desde sí. No, que estaba aquí hojeando el último documento, el 196. Y aquí pues no es como el momento, no tenemos el tiempo, pero sí le recomendaría mucho a los que quieran complementar y entender un poco lo que significa la religión al estudiar
lo que para Jesús era la religión, el documento 196 Mm. tiene muchísima relación y habla también de la moralidad y de lo que aporta él se llama la fe de Jesús, ¿no? Lo que aporta la religión y lo que realmente era para Jesús, la experiencia religiosa. Y obviamente él no creó ninguna religión, porque tenía claro que es una experiencia personal. El científico que investiga los hechos concibe a Dios como la primera causa, un Dios de fuerza. El artista emotivo ve a Dios como el ideal de la belleza, un Dios de la estética. El filósofo razonador a veces tiende a proponer un Dios de unidad universal, incluso una deidad panteísta. El religioso de fe cree en un Dios que fomenta la supervivencia, el Padre que está en los cielos, el Dios del amor. Pues es una muestra allí de que de donde yo esté tengo una concepción diferente de la religión, ¿no? El científico, el artista, el filósofo, el religioso. Entonces cada uno ve su tipo de religión como desde el punto donde le tocó en la sociedad. La conducta moral es siempre un antecedente de la religión evolucionada y una forma y aún forma parte de la religión revelada, pero no es nunca la totalidad de la experiencia religiosa. El servicio social es el resultado de un pensamiento moral y de un vivir religioso. La moralidad no conduce biológicamente a los más elevados niveles espirituales de la experiencia religiosa. La adoración de la belleza abstracta no es el culto a Dios, como tampoco lo es la exaltación de la naturaleza ni la reverencia de la unidad. La religión evolutiva es la madre de la ciencia y el arte de la filosofía que elevaron al hombre al nivel de receptividad de la religión revelada, incluyendo la dádiva de los ajustadores y la venida del espíritu de la verdad. El cuadro evolutivo de la existencia humana comienza y termina con la religión, aunque se trate de muy diferentes clases de religión, una evolutiva y biológica y la otra revelada y periódica. Así pues, aunque la religión es normal y natural para el hombre, es también optativa. El hombre no tiene que ser religioso contra su voluntad. Ahí nos acaban de decir que es bajo tu libre albedrío que tienes que optar por ser religioso o no. Y nos explican claramente que la religión evolutiva es la madre de la ciencia, el arte y la filosofía. Es decir, que cuando, cuando se tiene claridad y se desarrolla conciencia en relación a todos estos aspectos, pues es apenas que normal que tengamos que evolucionar. En el libro Durante nos han explicado con un lujo de detalles todo el proceso evolutivo que ha vivido no solo el planeta, sino la raza humana. Y ese proceso, que es bien amplio y lento, ha permitido que el hombre haya inventado esa religión primitiva que fue basada en el temor, y esta misma religión evolucionó con el tiempo y con la evolución misma de las razas humanas. Entonces, esa religión evolutiva fue afectada violentamente también. Y recuerde que el libro nos dice que Caligastia retrocedió a la humanidad al nivel primitivo que encontraron, y adicionalmente cogiendo esas religiones primitivas, las convirtieron ¿en qué?
en religiones paganas porque le pusieron un dios a cada una de ellas y se inventaron todas las historias que aún nosotros conservamos en muchas religiones. Entonces, ese proceso evolutivo que venía siendo natural, que iba con la misma evolución del hombre, también fue afectado. ¿Qué nos ayuda en este momento? Las 5 revelaciones de época que nos han entregado, y la más maravillosa, creo yo, es la llegada del Maestro Jesús y la entrega del libro de Urantia. Con esas dos grandes verdades, si la humanidad tuviera acceso a todas estas verdades, avanzaría muchísimo más en visiones evolutivas hoy institucionalizadas. Pero por eso es que más nos vemos obligados en hacer lo que sea necesario para difundir más y más estas verdades, para que todo el mundo tenga la oportunidad de mejorar su marco conceptual de lo que hemos heredado, para que tengamos mayor conciencia y mayores razones de peso para elegir y decidir en nuestras vidas. Eso le Doctor, aportaría enorme verdad y enorme sabiduría a nuestro proceso evolutivo natural de las religiones. ¿Cuál y sería cuando el ideal dice, más grande? Pues que todos pudiéramos experimentar la religión personal, que es la que el Maestro Jesús vivió y recomienda el libro Urantia ampliamente. y cuando dices Antes, que antes de darle avanzaríamos, la palabra a Oli, ¿Mm? aquí encontré la cita que decía que dice que recuerda siempre, la verdadera religión consiste en conocer a Dios como a tu Padre y al hombre como a tu hermano. La religión no es la creencia esclavizadora en las amenazas de castigo ni las promesas mágicas de premios místicos futuros. Ahí nos están diciendo qué no es la religión y qué sí es la religión. Conocer a Dios como a tu Padre y al hombre como a tu hermano. Oli. No, yo estaba pensando en parte lo que decía la Isabelita, pero también digo yo que no sé cuántos son la población mundial de cristianos, no digamos católicos cristianos, porque yo creo que los cristianos están menos que la religión musulmana, tengo entendido, que es la más grandiosa, y después yo digo que nosotros estamos lentos en poder explicar la vida de un Jesús humano, en la forma que vino a la tierra. La gente no te lo cree, te fijas, cree que es una novela, un cuento, que haya sido Dios y hombre a la vez. Entonces, y quizás es más cómoda la religión de los judíos, ¿no es cierto? Que esperan un Mesías, no sé, están 4.000 años creo, o algo más, esperando ese Mesías, y los musulmanes que creen en Alá. Y por otro lado también el politeísmo, que le dan tantos poderes a tantos dioses, y no ha evolucionado nada, pues, o sea, hemos ido tan lento nosotros. 2.000 años que Jesús estuvo, y cuesta que la gente sea cristiana, al menos tenga las creencias nuestras. Es lento este proceso, muy triste. Es lento, pero ¿sabes qué? Sí lo hace un poquitico menos lento, o me parece a mí que avanza un poco más cuando te dedicas al servicio amante de tus hermanos y con tu vida das ejemplo a ellos. Eso sí, eso como que lo observan, eso como que lo toman y lo tienen en cuenta y lo toman para ellos mismos, nuestros vecinos, nuestros amigos y compañeros. Y pienso yo que esa es como la mejor manera de enseñarles, ¿no? Esa religión personal, dando nosotros mismos el ejemplo de vida. Bueno, es mi experiencia personal y mi parecer. A nivel Nosotros, anecdótico, aquí, según Wikipedia, los cristianos somos 2.400 a 2.600 y el Islam sí nos está tocando los talones, 2.100.000. la experiencia religiosa, siendo esencialmente espiritual, no puede nunca ser plenamente comprendida por la mente material. De aquí la función de la teología, la psicología de la religión, la doctrina esencial de la descomprensión humana de Dios crea una paradoja en el entendimiento finito.
Es casi imposible para la lógica humana y para la razón finita armonizar el concepto de la inmanencia divina de Dios dentro de cada individuo y como parte de él en la esencia de la trascendencia de Dios, la dominación divina del universo de universos. Estos conceptos Dos. esenciales de la deidad deben unificarse en la comprensión por la fe del concepto de la trascendencia de un Dios personal, en la comprensión de la presencia interior de un fragmento de ese Dios y un fin de justificar el culto inteligente y validar la esperanza de la supervivencia de la personalidad. Las dificultades y las paradojas de la religión son inherentes al hecho de que las realidades de la religión están absolutamente más allá de la capacidad mortal de comprensión intelectual. Nosotros, yo no sé si será por impulso espiritual o quién sabe qué, hacemos cosas que para otras personas que no tengan de pronto un desarrollo espiritual igual, les parecen absurdas. La mente de ellos no pueden comprenderlo. ¿Ves? Yo pienso que es más refiriéndose a eso, de que en la religión personal uno hace cosas que jamás esperaba hacer y a veces que ni siquiera las ideó ni las pensó, simplemente se presentó la situación y tú actúas. Y los resultados son increíbles, además. Y eso no hay cómo explicarlo mentalmente, creo yo. Sí, en las citas que leímos antes de empezar a leer el documento, por ejemplo, dice que no hay una forma de expresar cuál es esa conciencia de Dios en mi ejercicio de la religión que yo profese. No hay una palabra que lo defina, no hay una forma de explicarlo, porque es un sentimiento, es una sensación, es una intuición o es una experiencia. Entonces esa mezcla de sentimientos y sensaciones es imposible de entenderla. Entonces, a paralelo a lo que dice Isabelita ahora, cualquier intención espiritual que uno tenga, inmediatamente es atraída por la presencia espiritual, por la, ¿cómo se llama? Me olvidó la palabra, la gravedad espiritual. Feliz. Entonces esa asistencia del espíritu en ese momento no tiene explicación, ¿sí? No tiene explicación. Eso es lo que entiendo, dicen allí, ¿sí? Porque la gravedad espiritual del Hijo se encarga de asistir cualquier intención espiritual de cualquier ser de cualquier lugar del universo. Entonces esa asistencia no se puede medir, no se puede decir, no es que estoy siendo asistida por aquí o por allá, sino que simplemente me absorbió la gravedad espiritual. Andrés Nosotros está por estamos ahí. rodeados de esa inmanencia espiritual siempre. Y cuando el ajustador del pensamiento logra que nuestra mente reciba esas corrientes de pensamiento que permiten que esa mente reciba, se apropie de esa inmanencia espiritual, es donde salen como resultado los... Es lo mismo que dijo Norma en otras palabras. A ver, si yo soy un ser que decido llevar la vida de manera religiosa, espiritual, dedicado a la espiritualidad, ¿por qué dice que está más allá de la capacidad de la comprensión intelectual esa realidad de la religión o de esas dificultades y paradojas de la religión son inherentes al hecho de que están más allá de mi capacidad de comprensión? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo así que yo no lo puedo comprender? ¿Por qué no la puedo entender? Si es Es que parte de lo que estoy viviendo. porque es Otra, en algún diferente momento de tu vivir vida a entender. has
¿Has sentido el impulso de ir a correr a ayudar a alguien? Jota. Espérate, es que hablaron los dos juntos y no entendí. Ay, perdón. Habla, Ujú. Andresito, entonces. Yo le iba a poner a Jota a experimentar, a recordar una experiencia que él haya vivido, de la cual de pronto claridad de conciencia de lo que nos está diciendo el libro. Es que una cosa es experimentar y otra cosa es entender. Tú puedes experimentar todo lo que tu mente te permite hacer cada día, pero seguimos estudiando el funcionamiento del cerebro, por ejemplo. Entonces, la experiencia de comunión, de sentir la compañía de Dios interiormente, eso lo puedes experimentar. Puedes experimentar que seguir su guía da buenos resultados. eh, Puedes experimentar la satisfacción interior, que es algo completamente personal. Pero entender el universo, entender cómo ese fragmento de Dios que te guía está coordinado con Con toda la todo. creación, entender a largo plazo el plan que tiene para ti, porque tiene un plan que no se nos revela. Eso es otra cosa. Una cosa es comprender, otra cosa es sentir, experimentar. Y en esta vida no estamos mucho para entender, porque lo que vamos a alcanzar a entender es muy poco. Aquí el test es más sentir y dejarse guiar. Por supuesto que uno tiene que tratar de crecer en todas las dimensiones posibles, pero hay que ser realistas. Somos muy limitados, lo que vamos a lograr avanzar en este planeta es muy poquito, pero lo más importante no es eso. Lo más importante es la intención, lo que se hace desde el corazón y el deseo de interiormente estar conectados con Dios. Sí, ya Por eso entendí aquí, que no es de eh, entender, sino de sentir. sí, porque si no, eh, alguien podría decir, yo no tengo capacidad de entender al ajustador. No, claro, pues claro que no, pero es que no ese es el punto. Y ese es, que ya lo hemos mencionado acá, yo siempre lo menciono porque es una falacia muy nociva y muy propagada, la del agnosticismo, que dice, si Dios existe o no está más allá de nuestra comprensión, así que no hablemos de ese tema ni siquiera, dediquémonos a otras cosas. El libro dice que el ateísmo niega a Dios, el agnosticismo simplemente lo ignora. La posición que enseñan los documentos es otra, es poco a poco, durante el viaje ascendente hacia el centro del paraíso, iremos comprendiendo cada vez más el funcionamiento del universo y de las leyes de la materia, de la mente, del espíritu, y en consecuencia aumentaremos un poquito cada vez más la comprensión de Dios. Pero ese es el plan justamente de la carrera ascendente, uno de los propósitos. Pero en esta vida lo esencial es experimentarlo, es sentirlo, así como un niño no tiene que entender las motivaciones complejas de su papá para poder amarlo, para poder estar en experiencia de comunión. Y esto es así porque los dos son personalidades. Entonces no hay que caer en esa falacia, eh, que en algunos grupos, por ejemplo, de filosofía, la, la enseñan, y es la del agnosticismo. El hombre mortal tiene tres grandes satisfacciones de la experiencia religiosa, incluso en los días de su estadía temporal en la tierra. Primero, intelectualmente adquiere la satisfacción de una conciencia humana más unificada.
Segundo, filosóficamente, disfruta de la sustantación de sus ideales de valores morales. Tercero, espiritualmente prospera en la experiencia de la compañía divina, en las satisfacciones espirituales de la verdadera adoración. La conciencia de Dios, como la experimenta un mortal evolutivo de los reinos, debe constar de tres factores variables, tres niveles diferenciales de la comprensión de la realidad. Primero está la conciencia intelectual, la comprensión de la idea de Dios. Luego le sigue la conciencia del alma, la comprensión de la idea de Dios, del ideal de Dios. Finalmente, surge la conciencia del espíritu, la comprensión de la realidad espiritual de Dios. Mediante la unificación de estos factores de comprensión divina, no importa cuál incompleta sea la personalidad mortal, en todo momento rebasa todos los niveles conscientes con una comprensión de la personalidad de Dios. En aquellos mortales que han alcanzado el cuerpo de la finalidad, todo esto conducirá con el tiempo a la comprensión de la supremacía de Dios y puede posteriormente resultar en la comprensión de la ultimidad de Dios, una fase de la superconciencia absónita del Padre paradisíaco. En esta religión de la que hemos estado hablando, que es la religión personal, existen tres grandes satisfacciones: la intelectual, la filosófica y la espiritual. Y entonces, que nosotros los mortales evolutivos, en eso hay tres variables, o tres, que sería la parte intelectual, que es la comprensión de Dios, le sigue la del alma y luego la del espíritu. Es bueno que se haga esa diferenciación, porque muchas personas tienen tendencias a pensar que el alma y el espíritu es lo mismo. Jótica, déjame ver un poquito allí. Cuando habla de que el hombre mortal tiene tres satisfacciones de la experiencia religiosa, independientemente de la religión que yo esté profesando, tengo esos niveles de sentimientos, de satisfacciones, ¿sí? A nivel intelectual, filosófico y espiritual, ¿cierto? O sea, yo tengo un nivel de conciencia de Dios a través de estas tres satisfacciones. Luego se habla de que puedes bajarte un poquitico. Sí, que esos tres factores variables, tres niveles diferenciales de la comprensión de la realidad, ahí se meten con un tema que es bastante complejo sobre la comprensión de la realidad. Dice que primero está la conciencia intelectual, que es forjarse una idea de Dios, ¿cierto? Ya yo tengo esa idea de Dios, entonces me elevo a la conciencia del alma para la comprensión del ideal de Dios, que entiendo, la idea de Dios es como el sujeto de adoración, digámoslo así. Y el ideal de Dios sería ¿cuál? Sería tener una referencia de qué es lo más grande que existe. La ideación de Dios. Y luego dice la conciencia del espíritu. ¿Sí? Entonces, la conciencia del espíritu yo la vería como el sentimiento, por llamarlo sentimiento, de que existe más allá de la materia, más allá de la mente, un ente superior, una realidad superior que es espiritual.
Entonces, como ir evolucionando. Tengo que tener alguien de quien enamorarme, ¿sí? Un hombre material, ¿sí? Entonces, la primera etapa. Luego, hasta dónde quiero yo llegar en esa relación. Ese sería el ideal. Y luego la realidad de la experiencia es la consumación de ese amor o de esa relación. Es muy complicado Imaginen esto. hasta qué nivel de comprensión podemos llegar que podemos comprender lo que es la supremacía cuando ya esté el Dios Supremo ejerciendo y, Cuando y estemos en el aún, paraíso. imagínense, y aún así la comprensión de la ultimacía, cuando esté el último ahí trabajando. Sí, pero Y fíjate que pues, uno no puede esperar al paraíso, uno puede irse forjando niveles de esa conciencia de Dios aquí, en chiquito, y cada vez uno la va ampliando, ¿sí? Cambia digamos, su comprensión, cambia su marco conceptual cada vez que adquiere un- una mayor comprensión de la realidad espiritual de Dios. Y la siguiente va a ser superior porque ya tiene una base en la que afirmarse para generar un nuevo marco de comprensión. Tengo una duda, ¿cierto? Cuando habla de la comprensión de la idea de Dios, o sea, me he formado una idea de Dios, y la conciencia del alma es la comprensión del ideal de Dios. ¿Es mi ideal de Dios o es el ideal, digamos que el ideal de Dios en el caso no sería el propósito de Dios, qué es lo que quiere obtener, cuál es su plan, más que mi concepto ideal de Dios? Yo no me acuerdo en qué parte fue que leí, pero decía que en lo más aproximado a la comprensión de Dios es cuando tienes una idea de un padre amante. Entonces, depende del nivel de acercamiento que tú tengas con tu padre biológico. Creo que es como lo más cercano a la comprensión de un padre, en este caso el Padre Universal. Esa No sé. sería la idea de Dios. Sí, la idea Pero de no la Dios. ideal, no. El ideal Pero del Padre, el ideal ideal de Dios, el ideal de Él es que todos sus hijos alcancen la perfección de Él. Ese es el eso ideal pienso de Dios. yo. Es que la palabra ideal tiene una cosa. Para mí mi ideal es de que tal cosa sea así o asá. Pero si Ujú. estamos hablando del ideal de Dios, estamos pensando exacto cuál es su propósito y cuál es el objetivo. Si la máxima ley es ser perfectos como lo soy yo en el paraíso. Para mí Exacto. ese es el ideal de Él. Ideal de Dios. Ujú. Mm. Gracias por acompañarnos en el estudio del libro de Urantia. Suscríbete a nuestro canal para no perder futuros videos. Deja un me gusta si este contenido te resonó y comparte con quien creas que pueda beneficiarse. Nos vemos en el próximo video de Urantia Colombia.